de Gabriel Guereña dice: ¿cree que la inclusión ficticia que están haciendo compañías como Netflix de hacer documentales con egipcios negros y mujeres africanas como reinas vikingas es moda o vamos para peor? A ver, mira, el criticar esto se puede hacer desde el punto de vista racional, pero hay gente que cuando huele a suprarrenales, y es tu caso, huele a furia, a cabreo, a ver si quitamos a los negros y allí que están molestando, ahí me preocupa mucho. No pretendo en lo más mínimo apoyar las visiones racistas. Aquí hicimos 2 vídeos sobre la sirenita. La sirenita puede ser negra o azul. Otelo lo puede hacer un japonés. De hecho, decíamos Ricardo III, lo hizo Akira Kurosawa, lo trasladó a Japón. También algún otro trasladó a Japón con un éxito maravilloso. Puse en un hilo en Twitter una puesta en escena de Hamlet en Nigeria, donde todos los actores son negros, no hay un británico por allí ni para pasar barriendo, y todo eso es perfectamente legítimo. Ahora, Netflix aquí no tiene nada que ver. A ver si te enteras. Te voy a contar lo que pasó. La productora, que se llama Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith, decidió que, como los egipcios son africanos, a Cleopatra la interpretaría una mujer africana. El error, por supuesto, fue que la interpretó una mujer subsahariana, de rasgos subsaharianos, cuando los africanos del norte tienen rasgos distintos, los marroquíes, los egipcios, etc. Se pasó por alto otro pequeño detalle, aunque haya tenido alguna mezcla que es posible, Cleopatra era esencialmente de origen griego. Es la descendiente de Ptolomeo, que fue el general de Alejandro Magno, que cuando Alejandro Magno muere le hereda Egipto, una de las primeras conquistas de Alejandro Magno. Entonces, por lo que sabemos, hasta donde sabemos, pero sin total certeza, los rasgos de Cleopatra pues, eran más griegos que de otra cosa. Y probablemente con mezclas, con ancestros que hubieran sido africanos del norte. Por lo tanto, utilizar subsaharianos, personas de aspecto subsahariano para esto, va en contra de lo que es un documental. Si lo presentas como documental es un error, y así lo ha dicho Zahi Hawass, que es el principal responsable de las antigüedades arqueológicas y arqueología de Egipto, y un gran defensor de la cultura egipcia, ¿no? Independientemente que tiene algunas otras opiniones despreciables, pero de que sabe de Egipto, Zahi Hawass sabe. Y ha dicho que está mal. Bueno, pues entonces está mal. Entonces la gente la está rechazando, entonces la gente no la compra. Entonces la inclusión está muerta. No. La inclusión es importante. La inclusión es lo contrario de la exclusión. Si tú estás en contra de la inclusión, estás a favor de la exclusión. Escuelas solo para negros, escuelas solo para blancos. Programas de televisión solo para negros y programas de televisión solo para hispanos. Programas de televisión solo para asiáticos y programas de televisión solo para blancos estadounidenses. Espera, asiáticos no. Tiene que haber programas para los que tienen ancestros chinos, para los que tienen ancestros japoneses, coreanos, vietnamitas, tailandeses. Se va a complicar esto bastante. La inclusión es necesaria en la medida en que ha habido exclusión de muchas expresiones culturales de grandes partes de distintas naciones, no de todas. En Estados Unidos se mantuvo una exclusión tremenda de los negros hasta que fueron mercado, se mantuvo una exclusión aún mucho más brutal de los mexicanos hasta que fueron mercado. En México los indígenas, como siguen sin ser mercados, siguen siendo excluidos de la televisión, de la literatura, de la música, de la pintura, de las artes plásticas, o se les está incluyendo de la peor manera del mundo, que es el estilo, en la cuestión, en la modalidad paternalista, que es peor todavía. Es una forma más triste de racismo, ¿sí? Donde al pobrecito negro, indio, asiático,
noruego, al pobrecito suizo, lo vas a integrar porque, ay, pobrecito, sin ti no es nadie. Como la canción Sin ti no soy nada, ¿no? No, la inclusión no es eso. La inclusión es que la gente participe en donde tiene que participar, y en la historia tiene que mantenerse como lo que es, como historia. Pero no que sea me molesta que sea un pretexto para el racismo, cuando en realidad debería ser un pretexto para simple y sencillamente la defensa de los hechos históricos como los conocemos. No debemos reescribir la historia porque es la base del conocimiento de nuestro pasado con todos sus errores, y para podernos dar cuenta al mirar atrás que hemos mejorado en algo. Así que ahí te la dejo. Pero si no fuera un documental, si no fuera un documental, si fuera una película sobre Cleopatra, por mí puede ser Lapona, da igual. Está interpretando un papel, y Isabel I la puede hacer una actriz negra, y por supuesto Kunta Kinte lo puede hacer Johnny Depp. ¿Por qué no? Es ficción, la ficción es ficción. Y en ficción se vale absolutamente todo. Y lo dijimos cuando hicimos los vídeos de La Sirenita, porque los tontos rebuznaron 2 veces. Y a los tontos ya no se les debe dejar rebuznar una tercera, pues molesta, ¿no?